Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo, oh Señor, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo de mi corazón, recíbelos para ti, Señor. Recíbelo. Recíbelo. Estás en Edificando en el Reino, en una transmisión más desde Dallas, Texas. Galdino Flores transmitiendo a cada uno de ustedes con un mensaje, con una reflexión directamente al corazón. Compartiendo esta canción de Hay una fuente en mí de Michael Chandler. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Un canto que habla de lo hermoso que es cuando uno tiene una entrega, una consagración, una dedicación, una pasión al caminar con Cristo, al entregarle todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Qué es lo que produce? Una devoción así, una entrega, una pasión, una devoción a Jesús. Es que después de tener esta entrega hay una fuente que brota del interior de nuestros corazones y que fluye y que está fluyendo dentro de cada uno de nosotros. Hoy les doy un saludo a cada uno de ustedes que me escuchan de diferentes partes del mundo. Un saludo desde Dallas, Texas. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión y el tema lo he titulado Características de un hombre
con una esperanza. ¿Por qué he titulado esta reflexión así? Hoy les hablaré de un hombre que el evangelista Lucas lo llama Simeón. Lucas, en su evangelio, él trata de presentar al destinatario de su carta los personajes que van a dar testimonio de Jesús. Un testimonio verídico que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era lo que se había profetizado y que al nacer Jesús no solamente se dice que apareció porque las profecías dijeron, sino que Lucas le presenta a su destinatario personas que dan testimonio de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el que iba a traer la oportunidad de salvación por medio de él, de su sacrificio, de su muerte, para que nosotros tengamos una esperanza de acercarnos a Dios y tener una buena relación con Dios el Padre. Así que Marcos presenta, al escribir su evangelio, primero el nacimiento de Jesús. Y para ello trae a su escenario que unos ángeles bajan del cielo y dan testimonio de que Jesús había nacido. Jesús el Mesías, el prometido, el Hijo de Dios. Después, en su escenario presenta a los pastores que estaban cuidando las ovejas, que recibieron el mensaje de los ángeles y van para verificar que la historia o el anuncio sea verídico, y encuentran a Jesús en un pesebre envuelto en pañales con su mamá y su papá, y con esto rectifican que el anuncio de que el Mesías había nacido era verdadero. Aquí encontramos dos testigos ya, los ángeles, los pastores. Después vemos otros testigos, pero a los 8 días de que Jesús había nacido, lo llevan a Jerusalén para hacerle la circuncisión y presentarlo y presentar el sacrificio de las palomas, porque había nacido un niño primerizo en una madre que se tenía que hacer este sacrificio. Y ellos, al llegar al templo en Jerusalén, se encuentran a otro personaje, se encuentran a dos personajes, pero vamos a hablar de uno. Se encuentran a Simeón. Simeón era un hombre que llegó al templo de Jerusalén y allí se encontró con José y María, y allí en ese momento el Espíritu Santo le dijo a Simeón: este es el Salvador del mundo, este es el Mesías, este es el Cristo que se había prometido que iba a venir al mundo para venir a salvar a la humanidad. Y en ese momento Simeón se acerca a Jesús para conocer a Jesús, el bebé de 8 días de haber nacido. Pero el Dios le había revelado a Simeón que ese era el Mesías. Y allí se acerca, lo carga, profetiza sobre él y le profetiza a María que ese niño no solamente iba a levantar gente e iba a hacer caer a otros, e iba a ser la consolación del mundo, de la humanidad, iba a ser el Salvador del mundo, sino que también ese niño iba a ser la causa de que una espada se atravesara en el alma de María. En otras palabras, María iba a ser quebrantada por las emociones, por sus sentimientos, al ver a Jesús crucificado, muerto, y Jesús iba a morir en la cruz y María iba a sufrir. Él estaba profetizando eso. Y en ese momento aparece otro personaje dando testimonio también que Jesús era el Mesías, Ana, conocido por Lucas como la profetisa. Pero hoy voy a hablar, o vamos a buscar las características de este hombre llamado Simeón.
¿Quién era Simeón? ¿Por qué aparece? ¿Y por qué Lucas le da allí varios versículos para hablar de Simeón? ¿Quién era Simeón? La Biblia no dice quién era Simeón. La Biblia no menciona si Simeón era un líder de la iglesia. No dice si era un fariseo. No dice que era un maestro que daba estudio de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la Torá. No dice nada. No dice que fuera alguien importante. No dice que fuera un profeta, un anunciador. No dice nada. Solamente dice que Simeón estaba allí en el templo. Vamos a analizar un poquito las características de Simeón. ¿Por qué estaba ahí en el templo? En una conversación que tuve con alguien, me compartía que él tenía deseos de enseñar en la iglesia. Y una ocasión le dijo a su líder que pues que le diera la oportunidad de predicar, de enseñar en un día especial, y que le diera esa oportunidad. Pero dice él, me comparte que la respuesta fue de que el hombre le dijo, ¿y tú qué puedes enseñarles a la gente, a la iglesia? Y eso lo hizo pararse en seco y meditar en esta frase. Tal vez el líder no lo quería que él predicara porque lo veía que no estaba capacitado o yo no sé qué es. Pero cuando él me comparte esto, él me dice, por eso, ahora yo sé dónde está mi lugar, voy a servir. ¿Cuántas veces, a lo mejor, tal vez, ahí donde estás tú, que tú vas a la iglesia, ya seas hombre o seas mujer, has tenido esta experiencia de que quieres estar enfrente, tal vez dirigiendo la alabanza, tal vez dirigiendo la oración, o tal vez compartiendo la palabra, predicando, compartiendo alguna vez la palabra allí enfrente, y tú te ofreces para ayudar en estos ministerios, pero te topas que tu líder te dice, no, no, no te voy a dar oportunidad, porque tú no estás capacitado. Y esta respuesta rotunda puede ser el motivo por el cual el diablo use para desanimarte, para herirte en tu alma, para hacerte sentir mal, para decirte, yo quería servir y me despreciaron. Y en muchas ocasiones, esto puede ser un motivo para irte de la iglesia. O a lo mejor te fuiste. O a lo mejor ya no estás ahí. Porque alguien te hizo algo similar. Querías servir y no te dejaron. Hoy quiero dejar un mensaje a las personas que en alguna ocasión quisieron ser parte, tal vez de la alabanza, del coro, de dirigir la oración, de compartir un mensaje en el púlpito, arriba, y te dijeron que no. Este mensaje es para ti, esta reflexión. Hoy vamos a analizar que no necesitas estar enfrente. No necesitas que la gente te vea, ser parte de los predicadores, ser parte de los que participan y están enfrente, orando, dirigiendo la alabanza, compartiendo, o tal vez, si tienes talento musical, compartiendo la música enfrente. No necesitas estar ahí. No necesitas ser un líder.
para que Dios esté contigo, para que Dios se manifieste en tu vida, para que Dios llene tu vida de su presencia. En una orquesta donde hay muchos instrumentos, el que toca el violín, el que toca el teclado, el piano, tal vez las trompetas, el que toca los instrumentos como la flauta y cosas como estas, tú los miras y son parte de un escenario. Pero detrás de todo eso están las personas que también fueron parte de este equipo, de esta presentación, pero no los ves. Como los que pusieron todo el escenario, los que pusieron los micrófonos, el equipo de sonido, el que afinó el instrumento, el que afinó el piano, ese no aparece. Pero también fue o es una persona importante que estuvo allí, pero no se ve. Simeón era una persona como estas. Parece que en la iglesia no tenía nada importante visiblemente para que la gente lo viera. Pero hay 6 características que encontramos que Lucas nos presenta de Simeón. ¿Quién era Simeón? No dice de dónde viene, de qué tribu era, pero da 6 características que nos muestra quién era Simeón. Simeón era un hombre ancianito, ya grande de edad. Dice primero que Simeón era un hombre justo. Es la primera característica. La segunda característica dice que era un hombre que estaba dedicado a Dios. Piadoso es la segunda palabra. Justo, piadoso. Era un hombre que tenía, la tercera característica, tenía una esperanza. ¿Cuál era su esperanza? Su esperanza de él es que él había orado. No dice la Biblia que él había orado, pero podemos entender que él había orado y le había dicho a Dios: permíteme vivir mi vida hasta que yo vea al Salvador del mundo. Imaginemos una ciudad tan grande, donde hay mucha gente, donde el niño Jesús o el Salvador del mundo, el Mesías, podía haber nacido en cualquier parte de esa área, pero él estaba pidiendo que antes de morir Dios le permitiera ver al Mesías. La tercera característica dice que era un justo, era piadoso y tenía la esperanza de la consolación, de ver a Jesús antes de morir. La cuarta característica dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. La quinta característica, el Espíritu le había revelado que él no iba a morir hasta ver al Mesías. Él había hecho una petición y el Espíritu le había dicho: bien, vas a quedar vivo hasta que veas el Mesías. Él no sabía dónde iba a salir. Él no conocía a José. Él no conocía a María. Él no sabía. Sabía solamente por medio de las santas escrituras o las sagradas escrituras que el Mesías iba a venir al mundo. Estaba prometido. Estaba profetizado. Pero no sabía en dónde, cuándo iba a ser eso. Y un día que Simeón iba todos los días a la iglesia a adorar, a orar, estar allí compartiendo, escuchar
la palabra, tal vez ayudaba en algo, servía por ahí limpiando los lugares, como algunas personas en las iglesias que no los miras enfrente, pero son las personas que mantienen los bancos, los asientos, las sillas limpias, en orden, el piso, el baño, eh, arreglan las cositas, ponen sobres para los diezmos, ponen las cosas, y esas personas no las ves. Esas personas son parte del equipo. Y Simeón era una de las personas así. Él iba a la iglesia, compartía, yo creo, la limpieza, compartía ahí acomodando cositas, porque ya era ancianito, ya no podía hacer muchas cosas. Era un hombre ya grande de edad, y él iba a escuchar el estudio de la palabra, a adorar, cantar, y regresaba a la casa. Y luego otra vez iba, otra vez al templo, a adorar a Dios, orar, compartir, escuchar la palabra, un mensaje, y regresaba a casa. Esa era su vida. Por eso es que encontramos 6 características. Dijimos, era justo, era piadoso, tenía la esperanza de ver a Jesús. El Espíritu Santo estaba sobre él, tenía revelación del Espíritu de que él no iba a morir hasta ver a Jesús, y se dejaba, era sensible, se dejaba moverse por el Espíritu. Un día estaba en casa, allí estaba en casa, tal vez descansando porque los años ya pesaban. Ya era un hombre ancianito, yo no sé, a lo mejor caminaba con un bastón. Pero en ese momento que él estaba en casa, el Espíritu Santo, como él era sensible, el Espíritu Santo le dijo, Simeón, ve al templo. Y no dice que le habló, dice Lucas, movido por el Espíritu. Movido por el Espíritu. Sintió un impulso. Sintió que debería levantarse e ir al templo. No era día de culto. No era día de adoración. No había ningún programa especial. No había nada. Pero él sintió el impulso de ir al templo. Y como él era sensible y tenía la sensibilidad de cuando el impulso por medio del Espíritu él se lo sentía, él se levantaba y se iba. Sintió el impulso de ir al templo. Algo le hacía sentir en su interior, ve al templo, ve al templo. Y se levantó y empezó a caminar hacia el templo. No sé qué tan lejos vivía. Alguien tal vez por allí se le atravesó y Simeón, que él nomás saludó y siguió adelante. No dejó que nada ni nadie le impidiera el deseo de estar en el templo, de llegar por ese impulso que tenía. Él siguió y no se dejó interrumpir por nada. Llegó al templo. Y cuando llegó, vio a algunas personas que estaban llegando por ahí con sus niños para llevarlos a circuncidar y cosas de esas. Y de pronto ve a José y a María. No los conocía, pero al verlos, el Espíritu Santo le hizo sentir que esos padres que llevaban a un niño recién nacido, de 8 días de nacido, eran los padres del Mesías. Él se acercó a ellos y él estaba convencido, 100% seguro, porque el Espíritu de Dios le había dicho que ese era Jesús. Pudo ver, pudo cargar a Jesús, profetizar a Jesús, y después de verlo, dijo, ahora sí, Dios, estoy listo para morir. He visto al Salvador del mundo. Él estaba viendo a Jesús hacia el futuro. No sé qué fue lo que le reveló el Espíritu. Tal vez vio a Jesús en visión, cómo corría la historia, cómo crecía y era crucificado.
La Biblia no lo dice, pero probablemente el Espíritu Santo le dio en visión ver eso. Y él estaba seguro que ese niño que había visto era el Mesías. Ahora, ¿por qué Dios le permitió a un hombre como Simeón esta oportunidad tan maravillosa? ¿Por qué no se los reveló a los fariseos, a los maestros de Biblia, a los líderes que estaban ahí del templo? ¿Por qué se lo reveló a Simeón? Esa es la pregunta. Simeón no era nadie importante. Analicemos un punto solamente para entender por qué Dios se inclinó a darle esta revelación a Simeón. Por eso es que empezaba yo esta reflexión hablando sobre personas que quieren estar enfrente sirviendo a Dios, pero Dios les dice, no, allí en un lugar donde la gente no te vea, pero yo sí te veo. Donde la gente no te felicite por ser alguien importante, donde la gente te ignore porque no eres importante, no tienes la capacidad para hacerlo, pero yo estoy viendo el servicio que tú haces, tu dedicación, tu entrega, tu pasión, tu devoción a mí. No importa que solamente llegues a limpiar las bancas o que solamente llegues a poner los sobrecitos o a mover una silla o a limpiar el piso o a limpiar los baños. No importa, yo estoy viendo tu dedicación. Yo sé quién eres. Tal vez te llames Simeón, o te llames Pedro, o te llames Martín, o Juan, o Marta, o tal vez te llames Claudia. Yo no sé cómo te llamas, pero que tú estás escuchando esta reflexión. Allí Dios está mirando tu dedicación. ¿Por qué Simeón? Porque una de las características de Simeón era piadoso. Simeón era justo, pero era también piadoso. ¿Qué significa la palabra piadoso? Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7, le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ejercítate en la piedad. Olvídate de cualquier cosa. El ejercicio que tú haces para ejercitar tu cuerpo es bueno, pero si tú te haces ejercicio para vivir una vida piadosa, es mucho mejor porque ayuda a esta vida aquí en la tierra y para la vida en el futuro cuando tú te mueres. No solamente te va a servir aquí, sino te va a servir también en la otra vida. Cuando vayas con Cristo, cuando vayas al cielo. ¿Qué es piadoso? La palabra piadoso o piedad es dedicarte a Dios, tenerle devoción, respeto, adoración, buscarlo con gusto, en oración, en alabanza, en adoración, en lectura de la Biblia, en ir a la iglesia, compartir la alabanza, compartir con los hermanos, compartir esos momentos hermosos. Esa es la piedad. Dedicarte a Dios, dedicarle tiempo en oración, en meditación, meditando con Dios, platicando con Dios. Otros dicen pasar tiempo con Dios. Otros dicen caminar con Cristo. Otros dicen vivir una vida plena. Otros dicen vivir lleno del Espíritu Santo. Esa es la vida piadosa. Por eso el canto que cantamos o que cantó el hermano Maico al principio dice, hay una fuente en mí que está brotando. ¿Por qué hay una fuente que está brotando? Porque
le has dedicado tiempo al Señor. Y si no lo has hecho, dedícale tiempo al Señor. Dedica tiempo para orar. Dedica tiempo para meditar, para reflexionar. Dedica tiempo para ir a la iglesia, para ir al templo, para reunirte con los hermanos, para servirle, alabarle juntos. Dedica tiempo para pasar en oración. Y si es posible, en ayuno, para que tu espíritu se concentre más a Dios. Esa es la vida la vida de piedad. ¿Y por qué Pablo le dice a Timoteo, ejercítate? Porque a veces duele. Cuando vas a hacer ejercicio, duelen los músculos, duele el cuerpo, duele, no te quieres levantar para ir a hacer ejercicio, para caminar, para correr, para levantar tus pesas, para jalar los cables y hacer ejercicio. Pero si tú tienes una meta, tú tienes un proyecto de que quieres hacerlo y quieres bajar de peso o quieres tener músculos, lo vas a hacer, estés cansado o no estés cansado, tú lo vas a ir a hacer. Igual en la vida espiritual, no tienes ganas de orar, disciplínate. Aunque no tengas ganas de orar, ve a orar. No tienes ganas de ir a la iglesia, disciplínate. Aunque no tengas ganas, ve a la iglesia. No tienes ganas de leer la Biblia, disciplínate. Y aunque no tengas ganas, agarra tu Biblia y ponte a leer. Medita. Es disciplina la piedad. Y Pablo le dice a Timoteo, disciplínate, ejercítate a la piedad. Busca. A veces no hay. A veces no dan ganas. A veces no hay deseos. Pero hay que hacerlo. En una vida disciplinada en adoración a Dios, en una entrega. Si tú lo estás haciendo, te felicito. Si tú no lo estás haciendo, hazlo. Porque esto es lo que ve Dios desde su presencia a tu corazón. ¿Qué es lo que está viendo Dios en tu corazón? ¿Eres como Simeón, piadoso, que se dejaba mover por el Espíritu Santo, que sentía el impulso y se levantaba e iba porque el Espíritu Santo lo estaba moviendo, porque tenía revelación del Espíritu, porque el Espíritu Santo estaba sobre él, porque él tenía una esperanza? Hoy nosotros tenemos una esperanza. Cristo viene pronto. Y nuestra esperanza es que Dios nos permita ver a Jesús regresar. Por eso es que estamos aquí, buscando de Dios todos los días. Ejercítate en la piedad y sé una persona piadosa, un hombre piadoso, una mujer piadosa, un joven o una jovencita piadoso, buscando siempre de Dios. Te dejo esta reflexión y que de ti fluya una fuente de agua viva. Oremos. Padre, gracias te damos por este momento de reflexionar sobre las características de Simeón. Y una de ellas que nos enseñas hoy, vivir una vida piadosa, una vida de entrega, de devoción, de respeto, de adoración a ti. Permite que cada uno de los que han escuchado esta reflexión mediten, reflexionen y pongan en práctica la disciplina de la piedad. Padre, los dejo en tus manos. Que de sus corazones fluya una fuente de agua viva que sea de bendición y de adoración a ti. En el nombre de Jesús. Amén.